¿Quién protestantiza la iglesia? Mi respuesta al padre Bernardo Naranjo. Parte 1. En días pasados recibí una comunicación del señor presbítero Bernardo Naranjo Giraldo. Esto después de mucho tiempo, casi 2 años que no nos escribíamos. El padre Bernardo Naranjo Giraldo, miembro del clero de Manizales, departamento de Caldas, Colombia, se ha desempeñado en distintos cargos pastorales como delegado episcopal de las obras misionales pontificias, miembro del Comité de Animación Misionera, director del Centro de Evangelización de la Arquidiócesis de Manizales y en el año 2017 fue nombrado párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Aranzazu. Él, de modo amable, me ha autorizado leer y responder su carta públicamente, en este nuestro programa Un Café con Galat, y yo con gusto procedo a hacerlo, accediendo además a sus condiciones, como lo podrán ver a continuación. Estimado padre Bernardo Naranjo Giraldo, comienzas en tu carta del 29 de mayo del corriente por decirme: Recibe, mi querido doctor, un cordial saludo. Te escribo esta nota que puedes comentar si quieres, pero con la condición de que la leas toda ante tus televidentes y responda las preguntas que te hago con realismo y sinceridad. También te saludo cordialmente y cumplo las condiciones que me impones de hacer conocer tu carta a mis televidentes y responder las preguntas que me haces con realismo y sinceridad. Permíteme, francamente, que te diga que esta última condición es la que tú no has cumplido, pues en tus 2 cartas anteriores del 19 de julio de 2016 y del 23 de agosto de ese mismo año, has dejado sin respuesta interrogaciones gravísimas que tienen que ver con la ilegitimidad del Papa Francisco en su nombramiento y sobre todo con la ilegitimidad de su ejercicio, al enseñar asuntos que están en contra de la fe y la tradición de la misma iglesia, que él dice presidir como papa de ella. Así pues, tus respuestas reales y sinceras han sido inexistentes, pero hago caso omiso y te presento las mías. Te reitero que seguí y me agradó tu canal cuando empezaste a enseñar la verdad, la Sagrada Escritura, el Catecismo, el Vaticano II, fiel a la jerarquía, cuando denunciabas errores y fomentabas la fe. Pero cuando fundaste la Iglesia Remanente, ya no te pude seguir más. Quiero compartirte, estimado padre Bernardo, que te equivocas, porque no he dejado de enseñar la verdad, ni de respaldarla con la Sagrada Escritura. Pero como dices más adelante, ahora te parece que cuando yo empleo la Sagrada Escritura, ya no soy católico, sino protestante. ¿No será que me criticas debido a que tú eres el que permaneces en el error y te niegas a aceptar que Bergoglio no tuvo un origen legítimo y sobre todo que en algunas ocasiones no enseña la verdad y, por el contrario, la contradice? ¿No será el resultado de tu actitud de negarte a aceptar las insensateces de Bergoglio y en pensar que por el solo hecho de fungir como papa hay que creerlas? Ahora te digo que la Iglesia Remanente no es un invento mío, está anunciada en las Sagradas Escrituras y es la consecuencia obligada de los herejes que han rechazado las verdades de la Iglesia y que nos han dejado a nosotros, los leales, el deber de defenderlas. A continuación me interrogas: ¿tu iglesia es autocéfala o es la misma de Alejandro IX, el sumo pontífice de la Iglesia Católica Remanente Argentina? ¿Vas a convocar un nuevo cónclave para que te elijan sumo pontífice? ¿Cómo va a seguir siendo tu proselitismo? Como el de escribas y fariseos que recorren mar y tierra, cosa que no le agrada a Jesús y tampoco al sumo pontífice reinante. Si alguien quisiera entrar en la iglesia que has fundado y presides, no católica, según lo declaró con toda la autoridad la Conferencia Episcopal de Colombia, y pertenecer a ella, ¿qué tendría que hacer? ¿Con qué bautismo ingresar? Basta que prenda el televisor y busque Teleamiga y oiga tus enseñanzas infalibles y difunda la gran verdad de que el Papa Francisco, elegido por 115 eminentes cardenales llegados a Roma de los confines de la tierra, después de invocar al Espíritu Santo, se equivocaron y eligieron al que no era. Son muchas y variadas las preguntas que me formulas y voy a dar respuesta a todas ellas. Comencemos por la primera.
¿Tu iglesia es autocéfala o es la misma de Alejandro IX, el sumo pontífice de la Iglesia Católica Remanente Argentina? No conozco siquiera a la Iglesia Católica Remanente Argentina, a la cual te refieres en tu carta, pero sí sé que la pregunta de la acefalía de la Iglesia podría haber sido respondida por San Atanasio, mientras el Papa de la época, Liberio, con cerca del 94% y posiblemente el 97% de su episcopado, permanecían en el error arriano, que consistía en negar el carácter divino de Jesucristo. Esta pregunta también podrías respondértela tú mismo, si consideras que la Iglesia quedó acéfala o no, durante los pontificados de los 40 antipapas que ha habido en la historia de la Iglesia. Pienso que la acefalía momentánea no es condición de la inexistencia de la Iglesia, ya que, por algo Dios la ha tolerado en las aciagas épocas en que ella se ha presentado. Sin embargo, no considero que nuestra iglesia esté en estado de acefalía, porque Benedicto XVI ha sido, y es, y no ha dejado de ser, legítimo pontífice de ella. Prosigues en tu carta. ¿Vas a convocar un nuevo cónclave para que te elijan sumo pontífice? Jamás he aspirado al pontificado, y máxime sabiendo que ya tenemos un legítimo y sumo pontífice, que es Benedicto XVI. Luego me dices, ¿cómo va a seguir siendo tu proselitismo? ¿Como el de escribas y fariseos que recorren mar y tierra? Cosa que no le agrada a Jesús, tampoco al sumo pontífice reinante. ¿Qué te hace pensar que ese proselitismo farisaico es el que yo pretendo para la iglesia? ¿No será más bien que la falta de proselitismo que ahora pretende imponer Bergoglio es peor que el proselitismo equivocado de los fariseos? Porque, en efecto, el que tú sí consideras papa, Jorge Mario Bergoglio, ha dicho que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido, y es un pecado, y hasta un cáncer, desconociendo que Cristo resucitado mandó perentoriamente a sus discípulos en Mateo 16:15. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Sigues inquiriéndome en tu carta. Si alguien quisiera entrar en la iglesia que has fundado y presides, no católica, según lo declaró con toda autoridad la Conferencia Episcopal de Colombia, y pertenecer a ella, ¿qué tendría que hacer? Yo te respondo. Primero que todo, respetado padre, te vuelvo a repetir que yo no he fundado ninguna iglesia. He estado en la única iglesia verdadera. Estoy en ella y aspiro a morir en ella, ya que es la única católica que Cristo fundó y que preside Benedicto XVI. La Conferencia Episcopal Colombiana, que pretendió excomulgarme, no lo ha podido conseguir por dos motivos. Primero, porque es un cuerpo colegiado que carece de competencia para hacerlo, según el derecho canónico, que solo le atribuye esta propiedad al obispo u ordinario del lugar. Segundo, porque tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Óscar Urbina Ortega, así como su vicepresidente, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, firmantes en su momento de la supuesta comunicación que me amenaza con la excomunión, ellos dos, con anticipación, habían quedado fuera de la iglesia, debido a ciertas herejías en las que se mantuvieron, pues ambos negaron la existencia del demonio. Peor sucede con Monseñor Ricardo Tobón, quien además parece que profesa el modernismo, que al decir de Pío X es la herejía resumen de todas las herejías. Tales circunstancias hicieron que ambos carecieran de autoridad pastoral para afirmar mi supuesto retiro de la iglesia, que no existe. Esto debido a que unos excomulgados carecen de legitimidad para declarar a otros por fuera de la iglesia, es decir, para excomulgarlos. En todo caso, ¿no te parece extravagante el intento de excomulgar a alguien como yo, precisamente por defender y no por atacar la doctrina de la Iglesia Católica? Y finalmente, sigue tu texto. ¿Con qué bautismo ingresar? Basta que prendan el televisor y busquen Teleamiga y oigan tus enseñanzas infalibles y difunda la gran verdad de que el Papa Francisco, elegido por 115 eminentes cardenales llegados de Roma de los confines de la tierra, después de invocar al Espíritu Santo, se equivocaron y eligieron al que no era. A eso respondo. El bautismo, que es el de siempre, el de la Iglesia Católica, no es uno nuevo de mi cosecha. Lo que yo enseño no es infalible porque yo no soy papa enseñando ex cátedra.
El que tú llamas Papa Francisco, que lo supones pontífice legítimo por haber sido elegido por 115 cardenales, precisamente estos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, sino por el cardenal Godfrey Daniels y sus cómplices, quien desparpajadamente y sin vergüenza declaró a la televisión belga que él mismo había liderado una mafia. Escucha bien, mafia de cardenales que manipularon la elección y lo hicieron en contra de las exigencias de la Constitución Universi Dominici Gregis, un acto que por sí mismo les impuso a los electores, o por lo menos a la mafia de cardenales, llamada a sí misma Mafia de San Galo, la pena de la excomunión late sentencia. Veamos el video. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia, de maffia, de maffia. Si no me quieres creer a mí, créele a un obispo de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, quien en forma sabia y reposada hace algunas reflexiones y denuncia la ilegalidad de la elección de Francisco, hecha por unos cardenales que por sus trampas electoreras habían quedado excomulgados previamente, haciendo que esa elección fuera inválida. En efecto, Monseñor René Henry Grácida, prelado norteamericano, declaró en una reciente entrevista al bloguero de Oklahoma, Joseph Ostermeyer, del blog Oki Traditionalist, lo siguiente sobre dicha ilegitimidad. Dice el obispo Grácida: las disposiciones de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgadas por San Juan Pablo II, son claras, y Francisco y sus amigos han confirmado sus violaciones de esas disposiciones en el cónclave de 2013. San Juan Pablo II dispuso la penalización de excomunión automática para cualquier cardenal que violara estas disposiciones. Las personas razonables no deberían tener problemas para aceptar que una persona excomulgada no pueda ser elegida papa. También un miembro de la Curia Romana, Monseñor Antonio Livi, sobre el tema de la elección de Bergoglio, ha expresado en alguna de sus declaraciones lo siguiente: resulta absurdo, es lo que se dice a veces, que el Papa Francisco es Papa porque lo ha querido el Espíritu Santo. Eso es una estupidez. Eso lo dijo el mencionado prelado en orden a algunos interrogantes que le hicieron por sus críticas a la mencionada mafia de San Galo. Un habitual comentarista de la web católica como varadealmendro.com, el español Juan Suárez Falcó, en su artículo titulado "Las dañinas consecuencias de considerar papa al cardenal Bergoglio, la trampa del lefebrismo o del filolefebrismo", dice, entre otras cosas, las siguientes: Francisco no es papa. Usurpó el papado tras la renuncia nula de Benedicto XVI, obtenida por los enemigos de la Iglesia, como era el plan de la masonería, descrito por el sacerdote Malaki Martín. Toda crítica que se haga a sus errores y que partan de la premisa de que es papa, le reafirman más en el papado. Bergoglio se ríe de todos los que así actúan, le envían súplicas filiales, dubia, correcciones filiales, y él no contesta. Y tan contento. Varios cardenales le critican abiertamente, obispos y sacerdotes. Él se ríe de ellos, porque le consideran papa, y basta con no responderles para que se queden callados y sin saber qué hacer. Continúa Falcó. Muchos apoyarían a Bergoglio, los ciegos que no quieren ver, los tibios, los modernistas que no quieren enfrentarse al mundo y a sus acólitos, los que basan su fe en la falsa obediencia al error, y una pequeña minoría a Benedicto XVI. Y se produciría el cisma, el peor de la historia, tantas veces profetizado. La parte apóstata de la Iglesia, muy mayoritaria a estas alturas, triunfaría en este enfrentamiento para que se cumpla la Escritura, mientras que el resto fiel, llamado rigorista, fundamentalista, fariseo, ultraconservadores, etc., tendría que ocultarse en las catacumbas, en el cenáculo, con María Santísima, esperando el segundo Pentecostés del aviso, encerrado por miedo a los apóstatas, como los 11 apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos, tras la ascensión de Cristo. Hasta aquí el comentario del español Juan Suárez Falcó. Entonces, padre Bernardo, yo te interrogo, ¿cómo podría ser válida una elección hecha por cardenales que por sus maniobras inmorales habían quedado ya desde antes fuera de la Iglesia?
no puede desconocer ni olvidar olímpicamente la grosera rebeldía y fuerte resistencia de los obispos alemanes, belgas, holandeses, etc., a su santidad Juan Pablo II y luego a su santidad Benedicto XVI, que luego desencadenó en su renuncia. Además, en la fraudulenta... Entonces, mi querido padre Naranjo, no te dejes despistar fácilmente por las apariencias. No te dejes engañar por los supuestos besos y abrazos de Benedicto XVI con Bergoglio, porque detrás de estos gestos de amistad no solamente están las amenazas de muerte contra Benedicto XVI, quien se ve obligado a estas muestras de cariño, a fuerza de la gran perversidad de quien es el verdugo con su víctima, para prolongar el teatro. En tu comunicación me agregas: los 1.000 y pico de millones de fieles que estamos en comunión con el Papa Francisco y con los 5.000 obispos del mundo, ya no somos sacramento universal de salvación, signo e instrumento de salvación para todo el género humano, incluyendo luteranos, budistas, islamistas, judíos, hinduistas y los que todavía celebran la misa en latín, los que se aprovechan de los ritos católicos, los ornamentos sagrados y los textos litúrgicos para fundar iglesias nuevas. Yo te digo, esos fieles de a pie, en la medida en que se hallen en ignorancia invencible, pertenecen a la iglesia verdadera y no tienen problema. Para ellos la actual iglesia es sacramento universal de salvación, signo e instrumento de salvación para todo el género humano. Pero en cambio, para los que no tengan ignorancia invencible, que en principio son los obispos, sacerdotes y consagrados, que por su formación, ministerio y oficio están excluidos de la invencibilidad de la ignorancia, la situación es diferente. En la medida de sus conocimientos, están obligados a no seguir las enseñanzas erróneas de Bergoglio y a dar las debidas alertas a las ovejas del rebaño. Te repito que no estoy fundando una iglesia diferente, ni aplaudo la creación de ninguna nueva. Pertenecemos a la única y auténtica Iglesia Católica, la fiel, la que no ha renegado de las verdades de la fe ni de la moral, que defiendo a capa y espada. Los herejes y los apóstatas son a la vez los cismáticos, los que forman una iglesia nueva, aunque sea mayoritaria, en busca de un ecumenismo irenista y falso, al margen y contra la iglesia de siempre, la fiel, así sea minoritaria. De nuevo te reitero que en épocas arrianas, aunque las inmensas mayorías de fieles y de consagrados estaban en el error, sin embargo, la verdad se encontraba en Atanasio y en unos pocos de sus seguidores. Lo anterior, porque como tú bien sabes, las verdades de Cristo no están sometidas a mayorías o a minorías. Esto pese a que recientemente Bergoglio quiso someter a unanimidades inaceptables, entre otros puntos, la intercomunión a los luteranos. La verdad de las doctrinas que Cristo enseñó están por encima del número de sus adeptos, cambiante en ocasiones. Creo que a estas alturas ya deberías estarte preguntando si más bien no eres tú quien pertenece a la nueva iglesia fundada por Bergoglio. Me dices: mi querido amigo, te escribí hace tiempo pidiéndote que siguieras poniendo tu canal al servicio de la iglesia, que denunciaras con caridad los errores de los estudiosos que a veces aparecen por ahí, porque humanos somos y en el mundo nos encontramos, que siguieras presentando con claridad el catecismo, que es la mejor explicación de la Biblia, como también la doctrina de los padres de la iglesia, que es una visión original de la iglesia naciente, la vida de los santos, que es el evangelio vívido. Pero le creíste más a los supersabios que rechazan al Papa Francisco, porque no entienden su español, lo odian y lo desprecian, porque habla con el lenguaje popular de pobreza, alegría, sencillez de vida, que no quieren aceptar. Les creíste más a ellos, los autores de la Denzinger Bergoglio, y le creíste más a los videntes que hablan como conocedores del futuro, con el teléfono directo con Dios, con la Virgen y con los santos. Contesto: el canal de la amiga desde el principio ha estado, está y Dios mediante seguirá estando al servicio de la Iglesia Católica. Incluso puedes darte cuenta de las excepciones, por cuenta de las cuales y durante muchos años otros programas de nuestro canal han reconocido a Francisco o a Bergoglio como Papa y han seguido incluso sus enseñanzas. Los errores de esos que tú llamas estudiosos
Lo seguimos denunciando, refutando y corrigiendo, con Biblia, catecismo y el magisterio de la Iglesia en mano, como a nuestros teleamigos les consta. Dices que yo le he creído más a los supersabios, pues has de saber que a los que tú llamas soberbiamente así, supersabios, no lo son. Son sabios sí, pero humildes y además son autoridad en la Iglesia. Entre ellos me he inspirado y he citado las ideas de los cardenales Raymond Burke, Carlo Cafarra, Walter Brandmüller, Joachim Meissner, ellos 4 firmantes de la Dubia. He mencionado a su eminencia Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y por supuesto al cardenal Darío Castellón Hoyos, que en paz descanse, en su momento prefecto de la Sagrada Congregación para el Clero. Recientemente presentamos al cardenal Wilhelm Jacobus Eijk, arzobispo de Utrecht, Holanda, y otrora época presidente de la Conferencia Episcopal de ese país. Hemos citado también al cardenal Francis Arinze, exprefecto de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, al cardenal alemán Paul Cordes, presidente emérito del Pontificio Consejo Cor Unum, y al cardenal Rainer Maria Belki, arzobispo de Colonia, Alemania. Estos son los supersabios que hemos citado, pero aún hay más. También hemos recurrido a los autorizados conceptos de arzobispos y obispos como Monseñor Terence Pendergrast, arzobispo de Ottawa, Canadá, Monseñor Nicolas Bux, ex asesor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor René Henry Grácida, obispo de los Estados Unidos, Su Excelencia Monseñor Charles Joseph Chaput, arzobispo de Filadelfia, Monseñor Atanasio Schneider, obispo de Astana en Kazajistán. Hemos también incluido en nuestros programas a los alemanes, el filósofo Robert Spielmann, consejero de San Juan Pablo II, al teólogo Karl-Heinz Menke, miembro de la Comisión Teológica Internacional, y al reconocido predicador español Padre Santiago Martín. Si a tu juicio estos son los supersabios que rechazan al Papa Francisco porque no entienden su español, a quienes desprecias y de quienes haces mofa, pues no hablas mal así mal de ellos, lo haces de ti, porque son autoridades legítimas de la Iglesia, muy numerosas por demás, y se hallan incluso por encima de tu condición presbiteral, como podrás reconocerlo, pues desempeñan altísimas responsabilidades ministeriales mayores que las tuyas. Ninguno de ellos y otros que son fieles a la doctrina odian a Francisco, de hecho lo han increpado con mucho respeto y reverencia por la condición que ostenta, pero sencillamente están cumpliendo su deber como pastores de alertar a las ovejas sobre las insensateces de Bergoglio en materia de fe y de moral. Me dices que les creí más a los autores del Denzinger Bergoglio y a los videntes. En cuanto al grupo de sacerdotes que recopilaron el Denzinger Bergoglio, ellos han hecho una obra seria y orientadora, basados en pruebas y en argumentos sustentados y respetables. Ojalá te tomes el tiempo para consultarla en vez de criticarla sin conocerla. En cambio, el que sí tiene supersabios es Bergoglio. Ellos son especialmente los campeones de la apostasía, los cardenales Walter Kasper y Reinhard Marx. Pues no hay paso importante que dé Bergoglio que no esté de acuerdo con las herejías de estos personajes o que no esté autorizado por ellos. Solo últimamente parece haber una pequeña confrontación, la cual no deja de ser pequeña, porque mientras estos supersabios pretenden que la Conferencia Episcopal Alemana apruebe de una vez y enseguida la intercomunión a los luteranos, Francisco, en vista del rechazo que comienza a formarse en la Iglesia fiel, es partidario de aplazar un tiempo la decisión, hasta que las cosas, según él, dizque maduren. En cuanto a los videntes, bien sé que unos son auténticos y otros no. Por mi parte, he procurado citar de preferencia las visiones y revelaciones ya autorizadas por la misma Iglesia. Pero en las no autorizadas aún hay que tener discernimiento, porque algunas son auténticas a pesar de ello, y si las negáramos estaríamos desobedeciendo lo que la Escritura nos manda en 1 Tesalonicenses 5, 19, 21. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Precisamente ustedes, sacerdotes, religiosos, obispos, cardenales, y no pocos sino muchos, por rechazar las profecías, inclusive las autorizadas por la Iglesia, se están privando de los factores de criterio para evaluar los graves acontecimientos que hoy padece la Iglesia y que se agravarán
en el futuro. Entre esos padecimientos está el de un supuesto papa que con sus apostasías está causando un gran desastre en la iglesia. En tu misiva continúas diciéndome: has logrado que muchos rechacen y hasta odien al Papa Francisco, al legítimo sucesor de San Pedro, al que tú dices que amas y que solo rechazas sus herejías. ¿Dónde están las enseñanzas tuyas extraídas de sus documentos, de la Misericordiae Vultus, de la Veritatis Gaudium, de la Laudato Si, de la Lumen Fidei, de la Evangelii Gaudium, de la Gaudete et Exsultate y de tantos otros documentos con extraordinarias sabias prácticas y sencillas lecciones de vida cristiana? Yo rebato. Es cierto que he logrado que algunos vean la realidad y no traguen entero las inepcias de Francisco, pero estoy triste porque faltan muchos más, a los cuales, si tú cambiaras, ayudarías a que vean la realidad y tomen las medidas para defenderse de las apostasías. No hace falta citar algunos de los escritos de Francisco, como tú lo haces, para pretender que Bergoglio es auténtico en sus enseñanzas. Por vía de ejemplo, voy a recordarte algunos de sus errores, y esto lo haré con la correspondiente refutación bíblica, aunque tú pienses, equivocadamente, por cierto, que este es un errado procedimiento a imitación de los protestantes. Pero yo prefiero hacerlo así, antes de darle prelación a las ideas propias del teólogo de turno. Entonces, entre las alarmantes y heréticas enseñanzas de quien funge como sumo pontífice, podemos contar las siguientes. Y te reto, muy formal y respetuosamente, estimado padre Bernardo Naranjo Giraldo, a que con Biblia en mano y catecismo, así no te guste, me refutes esas insensateces del que tú llamas Papa Francisco. Enseña Francisco en Amor y Leticia, en el numeral 297, que nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. Además, en la audiencia general del 26 de noviembre dijo: todos nos encontraremos allá arriba, todos. Y en la homilía de los nuevos cardenales, el 15 de febrero de 2015 declara de nuevo: el camino de la iglesia es el de no condenar a nadie eternamente. Bien debes saber que enseñar que todos se salvan y nadie es condenado fue vieja herejía sostenida en los primeros tiempos del cristianismo por los partidarios de la llamada apocatástasis, con la cual se pretendía desmovilizar a la gente del cumplimiento de los mandamientos y llenarla de falsas tranquilidades, no mostrando la gravedad de sus pecados. ¿Cómo tú puedes defender esta enseñanza que es contraria a la palabra de Dios? ¿Acaso no dice la Biblia al respecto en Mateo 16:27? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Es decir, no paga igualmente a todos, y así lo confirma 2 Corintios 5:10 y Hebreos 10:30-31. ¿Acaso no nos enseña la palabra de Dios que la lógica del Evangelio es que Dios quiere que todos se salven? Sí, enseñanza contenida en 1 Timoteo 2:4, pero también enseña que no todos se salvan, porque Dios, justo y misericordioso, separará al final los peces buenos de los malos y el trigo de la cizaña, es decir, los justos de los pecadores. Ambas enseñanzas contenidas en Mateo 23:47-50 y en Mateo 13:25-30. El propio Jesús advirtió: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por ventura, querido padre Bernardo, ¿se equivocó Dios al respecto o soñó falsedades el evangelista San Mateo cuando señaló en el capítulo 25, versos 32 y 33 de su evangelio que en el juicio final se dará la separación entre buenos que van a la gloria de Dios y los malos que van a la condenación eterna? Creemos que no. Otra enseñanza de Francisco: los adúlteros pueden comulgar. En la misma exhortación a Amoris Leticia, da a entender Francisco que las personas en una nueva unión adúltera pueden comulgar, porque dice que esa simplemente es una unión irregular, pero no de pecado mortal. Para esto puede revisar el numeral 305 en su nota al pie 351, que así lo afirma. Sobre este punto reclamaron los 4 cardenales de la Dubia. Ellos no recibieron respuesta. 2 de los prelados firmantes ya fallecieron y quienes siguen con vida tampoco la recibirán. ¿Cómo puedes defender esta enseñanza que es contraria a las leyes y preceptos del Señor?
Dar la comunión a personas que están en profunda enemistad con Dios, no llamándola pecado mortal, sino simple situación irregular, es un disfraz semántico de la verdad. Y lo peor, es lanzar a la gente en esta situación a incurrir en una falta aún más grave contra el sexto mandamiento, que en Éxodo 20:14 nos ordena: no cometerás adulterio. ¿Acaso la Biblia al respecto no nos ordena en el 9º mandamiento de Dios, descrito en el libro del Éxodo 20:17, no desear la mujer del prójimo? ¿Es exagerado o injusto Dios por esto? Es obvio que no lo es, porque Dios es amor. Te preguntamos, reverendo sacerdote, ¿no es clara acaso la condena de Jesús, quien dijo en Lucas 16:18, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio? Todo el pueblo de Dios ve que es muy clara y no cabe otra interpretación distinta de la de siempre. ¿Acaso para evitar el pecado de recibir la Sagrada Comunión de forma sacrílega, sobre la advertencia de San Pablo en 1 Corintios 11, 28, 29, cuando dice que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta copa, porque si come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación? No sobra esta advertencia y hay que tenerla siempre en cuenta para no condenarse eternamente. Para el caso en que adúlteros en ejercicio pretenden recibir sacrílegamente la Sagrada Comunión, enseña una falsedad del libro del Eclesiástico 15:20, cuando nos advierte Dios que a nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. No, padre, la Biblia no miente, y tú sabes eso muy bien. No sobra comprender que autorizar la comunión a adúlteros que persisten en su pecado es un gran sacrilegio que enloda y daña entonces por lo menos 3 sacramentos: el del matrimonio, el de la Eucaristía y el de la penitencia o confesión. Además, el del orden sacerdotal, porque el sacerdote así viene sobrando. Pero si tú, respetado padre, dudas o te preguntas, ¿es verdad que Francisco ha autorizado dar la comunión a personas que viven en adulterio sin arrepentirse? Te respondo: léete el capítulo 8, subcapítulo llamado Discernimiento de las situaciones llamadas irregulares, párrafo 305, nota al pie 351 y demás del mismo subcapítulo. Además, pregúntate, ¿por qué Francisco se ha negado sistemáticamente a aclarar las dudas que los 4 cardenales de la Dubia han pedido con insistencia sean aclaradas? Pero además, así lo ha confirmado Francisco en estas ocasiones, en el avión en su viaje de regreso a Lesbos a Roma, y de modo especial y definitivo en la carta dirigida por él a los obispos de Buenos Aires, que publicada en el Acta Apostolica Chedis, fascículo 10 de 2016, se constituye en una respuesta oficial de la Iglesia sobre la supuesta manera correcta de interpretar este párrafo, donde sí se autoriza dar la comunión sacrílegamente. También debes saber, querido padre, que ya es práctica oficial en varios países, incluso desde antes, pero ahora más, con Amor y Leticia, el dar la comunión de esta forma sacrílega, pues varias diócesis del mundo han interpretado el documento de Francisco como el permiso explícito de dar sacrílegamente la comunión de esta forma. Entre ellas, la Conferencia Episcopal de Alemania, de Bélgica, de Filipinas, la diócesis de Malta, de Sicilia, Buenos Aires, unas de Austria y Portugal. ¿Quién protestantiza la Iglesia? Fin, parte 1. ¿Quién protestantiza la Iglesia? Parte 2. A Eugenio Scalfari, director del diario La República de Italia, en su primera entrevista de abril de 2015, Francisco manifestó que las almas de los malos, cuando morían, dejaban de existir o se difuminaban.
En Semana Santa de 2018, en una reunión con el mismo periodista, volvió a repetir este despropósito. ¿Cómo puedes, reverendo sacerdote del Señor, defender esta nueva doctrina que es contraria a las enseñanzas de la Iglesia, fundamentadas en el magisterio tradicional y en las directrices de Jesús? ¿Acaso no determina la palabra del Señor al respecto en Hebreos 9:27? El destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Y ¿no se enseña igualmente en San Mateo 24, 34 y 41 que el Señor a los buenos dirá: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo? Y a los réprobos, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. ¿Delira acaso San Mateo en 10:28 cuando dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma? ¿Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna? Pero Bergoglio, por el contrario, enseña que el alma de los malos simplemente cesa, se desvanece o deja de existir, lo cual es un error gravísimo, porque equivale a negar el infierno, destino de todas las almas pecadoras no arrepentidas. ¿Cómo se podría defender esta nueva doctrina a la luz de la palabra de Dios que tú de algún modo rechazas? Explícanos, por favor, y convéncenos que debemos aceptar estas enseñanzas como ciertas, sin llegar a traicionar tu encargo. ¿Acaso no señala claramente la Biblia que el alma es inmortal? Y a propósito de esta última entrevista o encuentro con Eugenio Scalfari, el obispo Bergoglio, según declaraciones del periodista, dijo que el infierno no existía. Aunque el Vaticano, con un comunicado posterior, haya tratado de desmentir a Scalfari diciendo que estas no fueron las palabras exactas del pontífice, ese comunicado omitió decir cuáles sí fueron las palabras de Francisco. Y es que éste difícilmente las podría contradecir, porque ya antes había afirmado al mismo Scalfari que nadie se condena. Bien sabes que hay más de 162 referencias en el Nuevo Testamento que hablan de la naturaleza y terrible realidad del infierno, y 70 fueron pronunciadas por el propio Jesús. Algunas de ellas son las siguientes, pero antes te pregunto, Padre Bernardo, ¿estaban equivocadas todas ellas? Dios, sus profetas, los evangelistas y San Pablo erraron, y es el obispo argentino Jorge Bergoglio por fin el encargado de corregir a Dios. Dice Mateo 25:10 sobre el infierno: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mateo 25:46: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Estas otras citas nos hablan también del infierno. 1 Corintios 6, 9-10, Gálatas 5, 19-21, Mateo 11:23, Mateo 7, 13-14, Deuteronomio 30:19, Santiago 3:6, Segunda de Pedro 2:4. San Pablo en Segunda de Tesalonicenses 1:8-9 nos dice: entonces Él hará justicia con aquellos que no reconocieron a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán como castigo la perdición eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hebreos en 9:27 claro señala: y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Y en ese juicio se oirá lo que dice San Mateo en el capítulo 25:41: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Y así podría seguir citando las docenas de referencias bíblicas que hablan del infierno y de la condenación eterna, pero este espacio no me lo permite. El caso ameritaba que Francisco personalmente desmintiera la especie, cosa que hasta ahora no ha sucedido, y sospecho que no podrá suceder, porque ya en otra ocasión dijo que la lógica del evangelio era que todo el mundo se salvaba, lo cual obviamente da a entender que nadie se condena y que el infierno está vacío. ¿Cómo puedes tú defender esta enseñanza que es contraria a la doctrina de la Iglesia fundamentada en la tradición, el magisterio y la Biblia? ¿Acaso no confirman claramente las Sagradas Escrituras la horrenda existencia del infierno y la eternidad de éste? En el viaje a Brasil,
Con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro 2013, ante la pregunta del periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News, el 29 de julio de 2013 dijo Francisco que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. Nos preguntamos, padre Bernardo, ¿cómo es que al Papa de los católicos no le interesa que a los jóvenes les enseñen personas de otras religiones su doctrina no católica y que sí, en cambio, lo único que le interesa es que le eduquen en sus falsas doctrinas con tal de que le quiten el hambre? ¿Acaso no hay que satisfacer primero el hambre del espíritu con verdad a la recta doctrina? ¿Cómo es posible que todo un papa de la Iglesia Católica diga que la educación debe ser sin religión? Porque prescindir de la religión es prescindir de Dios, que es precisamente lo que buscan los secularistas y modernistas, que quieren implantar un nuevo orden mundial. Tradicionalmente se ha pensado que una jerarquía mínima de valores coloca lo espiritual por encima de lo material. Y si bien es cierto que sin pan no puede vivir el hombre, es más importante la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podrías criticarnos, padre Bernardo, por rechazar esta enseñanza que es contraria al querer y misión de la Iglesia? ¿Acaso Jesucristo en su palabra al respecto no determina en San Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Estaría acaso desenfocado el Señor cuando en San Mateo 28:19-20 ordenó enseñar la doctrina católica a las gentes al decir: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo? Esta enseñanza y orden, por ventura, ¿no son válidas también para la enseñanza de nuestros niños y jóvenes? Es inocua la enseñanza del libro de Proverbios, capítulo 3, verso 1, donde podemos leer: Hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandatos. Y en el capítulo 22, verso 6 del mismo libro: educa al muchacho al comienzo de su camino, que luego, de viejo, no se apartará de él. ¿Será acaso falso el celo de San Pablo por las almas cuando vela por ellas en Gálatas 4:19 al decir: hijitos míos, por quienes sufro de nuevos dolores del parto, hasta ver a Cristo formado en ustedes? ¿O cuando lo completa en 2 de Timoteo 3:14 y 15? Estimado padre Bernardo Naranjo, ¿pondrías en manos de los errados pastores evangélicos la responsabilidad de educar a los niños de tu parroquia con tal de que les llenaran la barriga? ¿Por qué entonces el Papa Francisco pretende que un niño o un joven pueda ser educado católicamente por quien no pertenece a nuestra iglesia? Dinos tú, pastor, ¿existe sustento bíblico y catequético para esta nueva y falsa enseñanza? También ha dicho Francisco que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene buen sentido, en la entrevista con Eugenio Scalfare el 1 de octubre de 2013. Y sigue confirmando esta declaración al enaltecer a Lutero como testigo del Evangelio, ordenando una estatua del heresiarca y conmemorándolo con una estampilla vaticana. ¿Cómo podrías, padre, decir que hacer prosélitos para el Señor es contrario al querer de Dios? ¿Y cómo puedes criticar a los que nos oponemos a esta falsedad? ¿Acaso la Biblia se equivoca al respecto cuando dice San Mateo 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo? Respetado padre Bernardo Naranjo, también fallará San Pablo en Hechos 13:43 cuando menciona a los conversos llamándolos prosélitos, animándolos a perseverar en su fidelidad a Dios. ¿Acaso yerra el Señor cuando hace proselitismo al reclutar apóstoles y discípulos en Lucas 6:13 o en Mateo 28:19? Por ventura, ¿cometió Jesucristo una injusticia y un pecado cuando ordenó a sus discípulos en Marcos 16:15-16? Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Observa bien que hacer discípulos de Jesús es hacer proselitismo, y esto es lo que se propone tanto la evangelización de las gentes con las misiones como la catequización de las personas que ya han sido bautizadas.
En resumen, negarse a hacer proselitismo es negarse a hacer misiones y catequesis, es decir, no evangelizar, ni enseñar a las gentes conforme al mandato expreso de Cristo. Padre, ¿te atreverías a entronizar en tu parroquia de Aranzazu una imagen del heresiarca Martín Lutero y enseñarles a tus feligreses que de la noche a la mañana, a quien tú refieres en esta carta y combates con tus múltiples acciones en defensas de la fe, ahora resulta ser testigo de la fe, testigo del Evangelio y un católico ejemplar, digno de ser exaltado e imitado? Otro falso error de Francisco. Afirma que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Este fue otro despropósito que salió de sus labios en la audiencia pública del 7 de junio de 2017. Ahora bien, es claro que esto es invención del Papa Francisco, porque todos sabemos, y tú también lo sabes, que Dios existió desde toda la eternidad, y por eso la escritura de él dice, en Isaías 44:6, yo soy el primero y el último. ¿Verdad que en Apocalipsis 1:8 se nos traduce en que Él es el Alfa y la Omega? O sea, el que era, el que es y el que vendrá. Dicho de nuevo en Apocalipsis 4:8. Además en el libro del Génesis capítulo 1 versos 1 a 2. ¿Verdad que se corrobora en el Salmo 95 junto con San Juan en Primera 1 a 4 y en Éxodo 3, 13 a 14? ¿Puedes criticar a quienes rechazamos eso y enseñamos la verdad del Evangelio para que las ovejas no se desconcierten? ¿Será que así estaremos sustituyéndolo en el gobierno del rebaño? ¿O más bien estaremos defendiendo a ese rebaño de las insensateces de Bergoglio? ¿Crees tú que con esto estamos formando una nueva iglesia o defendiendo más bien la de siempre? ¿Acaso se equivocan todos esos autores sagrados y es Francisco el encargado de corregirlos a todos, pues nadie se había percatado del gran error? Es claro que quien yerra y gravemente es el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio. De modo que el pontífice argentino, al decir Dios no puede ser Dios sin el hombre, está diciéndonos una gran insensatez que rebaja a Dios y lo pone a los pies de los hombres. Es pues inexplicable que el supuesto vicario de Dios ante los hombres hable de él en forma tan errada. Pero, ¿no dijo acaso la Santísima Trinidad, relatada en el Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza? Con lo cual quiso mostrar que el hombre era manifiestamente posterior a Dios. ¿Acaso la Biblia se equivocó al respecto cuando enseñó claramente que Dios es omnisciente, eterno y creador de todo el cosmos y de todos los hombres, y que Él es independiente de todo lo creado y es, fue, ha sido y será por siempre jamás? No, querido padre Bernardo Naranjo, la Biblia no se equivoca jamás. Se equivoca quien la niega, quien la desprecia o quien la tuerce mañosamente. Y eso lo sabes muy bien, aunque no te guste que yo razone con la Biblia y sustente mis denuncias en ella. Por eso, querido pastor, no puedes criticar a quienes rectificamos con la palabra divina semejantes errores. Ante esta impresionante lista de ejemplos de errores de Francisco, que hay muchísimos más, mi querido padre Naranjo Giraldo, no se te ocurra decir que están tomados fuera de contexto, como dicen los estudiantes. No te me salgas ahora por la tangente. Bien claro queda que las precisiones de tiempo, lugar y materia que hemos procurado mencionar, que esas declaraciones de Francisco no están tomadas fuera de contexto, y por el contrario, la unidad de materia, de tiempo y de lugar muestran que hay concordancia plena entre el texto y el contexto. Entonces, no me vayas a salir con esa disculpa. Si quieres, búscate otra distinta. La lista anterior nos eximiría de omitir las insensateces iguales o peores que las de Francisco, que diaria y nochemente sueltan sus más allegados colaboradores, a quienes no se les ha oído ninguna corrección de parte del supuesto pontífice Francisco. Y ya sabemos que en materias graves, el que calla, otorga. Por falta de espacio no nos referiremos a esas herejías, pero recordemos al menos los nombres de algunos de sus autores. Cardenal Walter Kasper, Alemania. Cardenal Reinhard Marx, Alemania. Cardenal Blaise Kupik, Estados Unidos. Cardenal Lorenzo Baldisseri, Italia.
Obispo Vincenzo Paglia, Italia. Cardenal Antonio Marto, Portugal. Cardenal Francesco Cocopalmerio, Italia. Obispo Heiner Koch, Alemania. Obispo Johann Boni, Bélgica. Obispo Franz Joseph Bode, Alemania. Monseñor John Devine, Inglaterra. Monseñor Jorge Ortiga, Portugal. Cardenal Gottfried Daniels. Cardenal Oswald Gracia. Arzobispo Matteo Zuppi, Bolonia, Italia. Cardenal Christoph Schönborn, Australia. Obispo Sócrates Villegas, Filipinas. Obispo Ángel José Macín, Argentina. Obispo Charles Cicluna, Malta. Obispo Mario Grech, Gozo. Obispo Benno Elbs, Austria. Obispo Jorge Bergoglio, Roma. Obispo Salvatore Cristina, Sicilia. Padre Manuel Pousa, sacerdote catalán. Fray James Martin, Estados Unidos. Continuemos con tu carta, en donde me dices: El Papa emérito Benedicto XVI acaba de felicitar al cardenal Müller y le ha dicho: has defendido las claras tradiciones de la fe y en el espíritu del Papa Francisco has tratado de comprender cómo pueden ser vividas hoy. El mismo Papa Francisco ha manifestado que vive en comunicación con Benedicto XVI y ha dicho: he ido a encontrarlo muchas veces o al teléfono. Le queda muy fácil porque vive a una cuadra de distancia. ¿Eres tú más sabio que Benedicto XVI? El Espíritu Santo no se equivoca. Toda la Iglesia estuvo en oración con los cardenales que eligieron libremente al Papa Francisco. Sin él no somos nada como Iglesia Católica. Es el Papa el que hace las veces de Cristo en la tierra, el que nombra a los obispos, y sin él no hay nuevos obispos. Sin obispos no hay sacerdotes, sin sacerdotes no hay sacramentos. El que tú elegiste para que celebrara latín en tu iglesia, ¿de quién depende? ¿Quién lo manda? Te objeto que ya respondí más arriba cómo su santidad Benedicto XVI está obligado, bajo pena de muerte, a continuar la comedia de la amistad y aprobación con Francisco. Pero debemos añadir aquí que su renuncia, con graves errores de redacción y sintaxis en latín, es nula a la luz de las prescripciones canónicas de la misma Iglesia. Muchas veces hemos mostrado que su santidad Benedicto XVI cumple un gesto sacrificial, gracias al cual retiene la manifestación del inicuo, porque él es el catechon, destinado a retrasar la manifestación plena de ese inicuo anticristo. Y por supuesto que no pretendo ser, porque no lo soy, más sabio que Benedicto XVI, pero podemos colegir que él no está en el libre uso de su libertad y que tiene que supuestamente obedecer y vencer a la fuerza inicua que lo somete. Ya me referí a la supuesta y libre elección de Francisco, manipulada por la mafia de cardenales, de que habló uno de sus líderes, el cardenal belga Gottfried Daniels, y que él, junto con otros cardenales mafiosos, quedaron automáticamente excomulgados y perdieron toda autoridad y potestad electoral, a la luz de la Constitución Universi Dominici Gregis del Papa Juan Pablo II. Tienes toda razón en que el Espíritu Santo no se equivoca. Pero es que no fue él, sino una mafia de cardenales excomulgados la que presionó la elección nula del obispo argentino Jorge Mario Bergoglio Sibori. Es verdad, no hay iglesia sin papa. También es cierto que el papa es el vicario de Cristo en la tierra y que su autoridad es la que legitima el ministerio episcopal y sacerdotal para que podamos contar con la vida sacramental. Pero te recuerdo, y tú lo sabes perfectamente, que esto está condicionado a la legitimidad del que figura como pontífice. Y la historia de la Iglesia no se equivoca al mostrar otras ocasiones en que la sede petrina ha quedado vacante o acéfala, como tú la llamas, por cuenta de la falsedad y las herejías de los antipapas que la han pretendido gobernar. Respecto al padre que celebra en latín en la capilla de Telamiga, no fui yo el que lo elegí para mi iglesia, como tú equivocada y ladinamente me reprochas. Él mismo, por gracia de Dios, hace muchos años fue ordenado sacerdote y es un sacerdote auténtico, legítimamente ungido para el presbiterado y con sus manos consagradas para celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía, la cual él oficia bajo el ritual tradicional, actualizado por el concilio,
pero nunca derogado ni prohibido por la Santa Iglesia Católica. Santo ritual que conserva la riqueza y la verdad de la máxima celebración católica, la misa. Legítimo rito, muy necesario en este tiempo de tanto abuso y sacrilegio litúrgico. Después me agregas: la iglesia sin el sumo pontífice no es la iglesia una, santa, católica y apostólica, también romana porque San Pedro murió en Roma y sobre su tumba se construyó la Basílica de San Pedro, donde se encuentra su sucesor, el Papa Francisco. ¿O será mejor una iglesia bogotana? Ya te dije antes que la iglesia remanente es la iglesia de siempre, no la de los herejes que tú sigues, y que a la cabeza de esa iglesia verdadera está su santidad Benedicto XVI. Y si en algún momento esa iglesia quedara acéfala, como muy pronto y desafortunadamente puede pasar, por excepción, o mejor, por infalible excepción, porque así lo anuncia el capítulo 13 del Apocalipsis, cuando advierte sobre la bestia que usurpará, o ya usurpa, el pontificado. En este caso, es la acción de Cristo la que lo permitirá, o ya lo permite, seguir siendo verdaderamente una, santa, católica, apostólica y romana. Eso hasta que venga finalmente Pedro Romano, que las profecías, aunque no te gusten a ti, autorizadamente anuncian la llegada final de este como último pontífice auténtico. En todo caso, nuestros pastores no deben perder de vista qué es la comunión con Cristo y el cumplimiento de sus mandatos lo que impide que la barca de Pedro pierda su horizonte. Más adelante me agregas: tu programa Un Café con Galat es amargo, triste, desconcertante y cismático. Tu interpretación libre de la Sagrada Escritura está en la línea protestante. Tus expresiones, falso profeta, bestia, que actúa en nombre de Satanás, gobierno del anticristo, referidas al Santo Padre Francisco, presentadas como si tú no pudieras equivocarte, porque te apoyas en tus consejeros y videntes, que nada pueden garantizar, te hacen fundador de una nueva iglesia protestante, que se suman las 44,000 que existen en el mundo. Yo te respondo: sí, mi café con Galat es feo para los herejes y los apóstatas, no para los verdaderamente fieles a Cristo, pues con las mieles de la verdad ellos endulzan mi buen amargo café colombiano, característica propia de su origen arábigo, cultivado en las tierras desde donde me escribes. Me dices que mi interpretación bíblica está en la línea protestante. Demuéstralo, pues no basta con que lo afirmes caprichosamente y sin fundamento. Debes decirme en concreto cuándo, cómo y por qué yo estoy disque protestantizando la palabra de Dios. Al citar las Sagradas Escrituras, yo me he esforzado, y lo hago con fidelidad, para que la interpretación de la Biblia no sea mía, sino que esté acorde con el magisterio tradicional de la Iglesia. El catecismo se enseña con la Biblia en la mano, con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Cuál es el texto fundamental del catecismo? La Sagrada Escritura. Si ustedes miran el catecismo, aquí encuentran al final como 2.500 citas bíblicas. Una cantidad enorme de citas bíblicas, porque el catecismo tiene como fuente la Sagrada Escritura. Si alguien está haciendo la horrible hazaña de protestantizar la iglesia, es Jorge Mario Bergoglio. ¿No te das cuenta que eso es lo que ha hecho en su conocido viaje a la ciudad de Lund, al sur de Suecia, en donde enalteció a Martín Lutero, dizque como testigo del Evangelio? ¿No viste que erigió una estatua de él dentro del Vaticano y ordenó la impresión de una estampilla vaticana para conmemorar su nombre y los 500 años de su mala hazaña? ¿No puedes ver acaso el cohecho en su proceder al alentar a toda la conferencia episcopal alemana a cometer el sacrilegio de autorizar dar la comunión a protestantes luteranos casados con católicos siempre y cuando lo decidan de forma unánime esa conferencia? ¿No recuerdas, para más señas, que en Lund fraternizó con una mujer lesbiana supuestamente obispa y casada con otra mujer? No me cansaré de repetir que a los homosexuales les debemos amistad y respeto,
Pero igualmente no desmayaré en decir que no podemos aceptar su conducta, como si ésta fuera conforme a la voluntad de Dios. No, Padre Bernardo, con el respeto que me inspiras, te pido que juegues limpio y no me endilgues lo que mal está haciendo tu admirado obispo Jorge Bergoglio, a quien tú crees auténtico pontífice. Es él, Bergoglio, quien está llevando a la iglesia a convertirla en una secta más de esas 44.000 que tú mencionas, y que se iniciaron a partir del desmembramiento liderado por el heresiarca Martín Lutero. Casi para finalizar, me expresas. Algo parecido a lo que está sucediendo contigo sucedió con el sacerdote católico que hace 500 años rechazó al sumo pontífice. Afirmó que el capítulo 6 de San Juan nada tenía que ver con la Eucaristía y que bastaba la sola fe y la sola escritura para la salvación. Y miles y millones lo siguieron. Anularon así la orden de Jesús. Haced esto en memoria mía. Orden que la Iglesia Católica ha cumplido durante 2000 años, porque Jesús también dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo vas a garantizar tú el futuro de los sacramentos? ¿Cómo vas a establecer tus jurisdicciones eclesiásticas? Yo rebato. Respecto a esto último, como ya te aclaré, no estoy fundando ninguna iglesia nueva y tampoco estableceré jurisdicciones eclesiásticas, pero aprovecho para que sepas que en muchos de mis programas yo he defendido a capa y espada la auténtica Eucaristía. Entre otros temas, me he referido al capítulo 6 de San Juan, que habla de que el cuerpo y la sangre de Cristo son verdadera comida y verdadera bebida, y no una representación, un símbolo o una simple memoria, como ahora parece insinuarlo el propio obispo Bergoglio, negando que se manifieste el misterio de la transubstanciación y permitiendo que se le suprima el carácter sacrificial a este, el más valioso sacramento de nuestra fe. Práctica traidora que vienen cometiendo ya varios sacerdotes en todo el mundo, entre los que espero no te encuentres. Terminas diciéndome: oro por ti y por tus seguidores. Me da pesar de ellos, porque no saben para dónde van. Cuídate de complacerte en tu prestigio, tu poder y tu dinero. El demonio entra por el bolsillo, nos dijo nuestro querido Papa Francisco. Cordialmente, presbítero Bernardo Naranjo Giraldo. Debes saber que yo también oro por ti y que te pido me encomiendes en tus Eucaristías. Mis seguidores no son míos, pues no los busco. Mejor busco alertar a los seguidores de Jesús sobre la verdad de lo que está sucediendo en la iglesia. Tienes razón en recordar que el demonio entra por el bolsillo, pero no solo en el de los laicos ricos, sino aún más en el de los clérigos, esos pastores mudos que para conservar sus canonjías, sus privilegios, sus parroquias, sus sedes episcopales, sus altos cargos administrativos, en fin, sus comodidades, permanecen silenciosos y con su mutismo avalan las tropelías que se cometen contra las ovejas. Supongo que tú no eres uno de ellos, que abandona el rebaño por canonjías y ventajas materiales y, espero, por tanto, tú reacciones ante las insensateces del obispo Jorge Bergoglio y asumas las consecuencias, por más dolorosas que sean, para bien de tu alma y de los que te siguen. Como puedes darte cuenta, he contestado todas las cuestiones que me has formulado. Y si miras con detalle, un 95% son acusaciones que tú o mis gratuitos enemigos arbitrariamente me endilgan, pues son puras invenciones de tu caletre o del de ellos, pero no son cosecha mía. Debo dejar registrado aquí, con pesar, que al igual que la mayoría de mis críticos, especialmente clérigos, en tu carta, Padre Bernardo Naranjo Giraldo, caes insistentemente en el falaz argumento llamado ad hominem, pues intentas argumentar tus puntos de vista, la mayoría de las veces, en falsas acusaciones contra mi persona, pero no fundamentas tu carta en verdades que sepan o puedan rebatir los argumentos presentados en mis casi 200 programas de televisión, que hablan sobre el tema de Jorge Bergoglio y denuncia sus errores, herejías y traiciones, y de las de sus prelados coautores, así como la grave crisis de la Iglesia,
agudizada por el silencio cómplice e inaceptable de ustedes, los pastores. Todo esto para que te tomes la tarea de estar más al tanto de la realidad y no me atribuyas con ligereza lo que no soy o lo que no he dicho. Afectísimo en Cristo, José Galata. ¿Quién protestantiza la iglesia? Fin.